una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. ¿Cómo estás, Felipe? Bien, Toto, ¿cómo va? Tranquilo. Bien, lindo. Todo muy bien. Lindo Muy día, bien, ¿eh? bien, bien. Mariana, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Toto? ¿Todo muy bien? Súper bien, sí, un saludo a toda la audiencia. Bueno, muy bien. Habemos ministros. Sí, habemos acuerdos. Saludos a todos, sí. ¿Cómo estás, Pedrito? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, arrancamos rápido, digamos, la Dale, jornada, vamos. tenía que ver con, primero, una serie de allanamientos por el tema Zacarías. denominado Clan Zacarías, ¿verdad? Sí. Si podemos mencionar de esa manera, allanamientos tanto en Ciudad Este realmente constituciones, porque es cuando, y esto para aclarar un poco a la gente, cuando, digamos, los que están al frente de las instituciones permiten, Claro. abren sus puertas para que ingrese la Fiscalía de Allanamientos cuando llegan a los locales a solicitar, digamos, Sí. de alguna forma, una diferencia mínima, pero digamos que tiene que ver. Es importante los efectos legales. Claro, y en Capital y en Central, de alguna forma se dio la cuestión de los allanamientos a varias empresas que están vinculadas a los Zacarías y también a una oficina contable que tiene que ver con la contadora del grupo de personas que están dentro de esta investigación. Eso por un lado hoy, que tiene que ver con la cuestión fiscal, lo que también se hablaba ayer por la noche ya y que se realizó, que es un cateo a la agrupación especializada y quienes están ahí, desde González Daer, Cucho y hay otras personas. Sí. ¿Me estoy olvidando algo más esta mañana? No, básicamente. Mañana. Para mañana no. Creo que por ahí transitamos, ¿verdad? Por ahí transitamos. Bueno, y después ya sí, el Por la plato tarde. fuerte de la jornada esta tarde, el acuerdo constitucional para los dos ya posibles hoy ministros de corte, porque falta el acuerdo del Ejecutivo, Claro. que Claro. aparentemente va a estar sin mayores Se supone, ¿no? inconvenientes. Claro. Y me olvidaba, perdón. Pedro Aliana se reunió hoy con el sí, presidente no, de la no. República Sorpresivo, ¿no? y el presidente del Partido Colorado anunciaba que pudo pasarle el teléfono y vincular una llamada telefónica de Horacio Cartes con el presidente del Partido Colorado, con el presidente de la República, perdón, y que anunciaba a Aliana que tiene muchas expectativas de que en una semana o un Sí. poco más de días se pueda dar una reunión entre ambos. Hay ambiente Sí, de exacto. diálogo, eso fue la... Hay ambiente de diálogo, es lo que mencionaba también hoy. Pero, Así es. repito, el plato fuerte Claro. es este acuerdo constitucional. Contundente lo de ambos, uno por unanimidad, lo de Ramírez Candia, que era Sí. lo que ya se pensaba con, Lo más esperado, con digamos. mucha fuerza, Sí. y lo de Eugenio Jiménez, pese a que a último momento se dieron ahí Oñe unas Guaiceno cuantas y todo. polémicas, ¿verdad? Claro. Los muchachos inventaron hasta abogados para tratar de meter denuncia, hicieron ahí una vuelta con 39 39. votos. Sí. Finalmente. 3 el día de hoy. ausencias. Y es de lo que queremos Dos. hablar. Quien nos ¿verdad? acompaña hoy, en uno de los casos, es disidente, ¿verdad? Así que vamos a ver. Exacto, en también uno de los por qué casos no, es disidente. Pero si me permite, yo sé que estamos en... Y si me permiten, yo dije que yo quiero sacar mérito de mi pronóstico. Demasiado quería No decir. quieren ustedes, ¿verdad? Sé que se olvidó. No, por favor, señora, saque. Pero ¿para qué me Adelante. comprometiste en público si Bueno, después no? voy a Póngase decir la yo. medalla. La Claro. única en el equipo que acertó 2 de 2 Sí, es la sí. señora Gracias, Mariana gracias. Pineda, así que Muy bien, felicitaciones, Mariana. Mariana. Ay, Ganaste Mariana. empanadas por el día de la empanada. Espero así que vos compres la felicitaciones. empanada, ¿verdad? Sí, sí, espero que me sirva de algo. Y ¿verdad? tengo un voucher para un boliche también de la zona de Villamorra para abajo, así que no te hagas, Sí. Sí. no te hagas problema. Aclarando que no eran preferencias, sino quienes pensábamos que iban a ser. Claro. Claro, Claro. sí, que quienes creíamos. Claro en que no es lo que uno quería. No. Pero quiero arrancar también con una con la mujer que está invitada Sí. dentro de los dos invitados que tenemos hoy, porque se mostró fuerte con el, Sí. Sí. con el discurso hoy y apareció en zapatillas, berrenque, cinto, ella no le tiene miedo a nada, dijo, ¿verdad? Hay que preguntarle a su mamá si cuando aparecía el Arazar Retoño también decía lo mismo o tenía la misma actitud. Zapirangue, ¿te acuerdas? Sí. Ese dolía, será. Que el tupichajón ese Tupichajón. grande ya. Como si fuera que me pegaban o qué, ¿verdad? Ajá. Bueno, ¿cómo estás, senadora Rueda? Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Toto. Felipe, Mariana, Pedro, es un gusto siempre estar acá. En tu caso, senadora, ¿de acuerdo con las dos nominaciones? Sí, ¿O con sí, una, con las sí, dos? con ambas, con ambas. Categórico Acompañamos lo ambas. de Ramírez Candia, ¿verdad? Sí, lo más categórico. Yo creo que ambos son, inclusive el senador Víctor Ríos también reconoció o sea, yo creo que Marcos Con también merece estar allí. O sea, en realidad esta vez tuvimos 2 ternas muy buenas, integradas por personas honorables y por personas que realmente tienen mucho conocimiento en la materia. Una terna con magistrados con experiencia y otra terna con pasilleros con experiencia. Entonces creo que esta vez el Consejo de la Magistratura hizo una buena tarea y yo veo con una expectativa alentadora esta integración de la Corte. Ojalá se dé el acuerdo y podamos tener ministros para que poco a poco se vayan mejorando las cosas en el Poder Judicial. Senadora, cuando decimos 2 ternas muy buenas, digamos, ¿verdad? Incluso yo he escuchado algunas repercusiones que decían, esta terna tiene incluso
a candidatos que pueden volver a repetir o que Claro. sería un honor que repitan para tal vez que puedan tener la oportunidad. ¿Por qué en este caso a los dos nombres, en materia personal, digo, en cuestión de bancada se explicó, pero en materia personal, ¿verdad? Nosotros tuvimos en cuenta, por un lado el puntaje, ambos son los mejores puntuados en sus respectivas ternas, y por otro lado en el doctor Ramírez, o sea, en los antecedentes de lo que nosotros sabemos, de lo que la gente nos cuenta, el doctor Ramírez, algo que a mí me convence mucho es el hecho de que tanto él como su esposa se dedican totalmente a la magistratura y a la docencia. Son ambos abogados, no tienen hijos, son personas que se dedican integralmente a esto y creo que tiene el perfil del magistrado, conversando con él, escuchando las respuestas, todas fundadas, el conocimiento profundo que tiene el derecho de las instituciones jurídicas, que eso es muy importante en la Corte. Y respecto al doctor Jiménez, me gustó mucho la forma en que se desempeñó en las respuestas en la audiencia. También he visto la audiencia que tuvo ante el Consejo de la Magistratura, que hasta ahora está en el canal de YouTube, que todos pueden ver, ¿verdad? Y creo que merece por la trayectoria que tiene 30 años trabajando durante todo el tiempo en el ejercicio de la profesión. O sea, es un pasillero nato. No le desmerito al doctor, a los otros, pero los otros estuvieron un tiempo de su vida trabajando en otro lado. Creo que esta vez es la primera vez que elegimos un pasillero nato con 30 años de ejercicio de la profesión y creo que eso va a ser muy bueno para la Corte, porque nosotros desde la profesión podemos darle otra mirada a lo que tiene que ser la Corte Suprema de Justicia. Está con nosotros el senador Víctor Ríos. Senador, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ustedes, a vos, Toto, Felipe, Mariana, Pedro. Es un gusto estar nuevamente en este programa. Una de cal y una de arena, dirían por ahí, ¿verdad? Si es que estuviéramos hablando de ganar o perder, pero en esta ocasión me parece que la mayoría coincide de que se tenía que elegir entre los mejores. Entonces, digamos, la sensación de que tu voto preferente hacia uno de ellos no se cumpla en el acuerdo constitucional, tampoco se siente como una derrota, ¿verdad? Sino que era una cuestión de puntos de vista. Sí, realmente, es más, la bancada mía decidió apoyar al doctor Jiménez Rolón, solo que yo ni bien se conformaron las ternas, ya expresé mi apoyo a Ramírez Candia y a Con Gallardo, porque dejé primar un poco ahí mi relacionamiento académico con los dos, más con Ramírez Candia que pero con los dos me ocupó trabajar en el ámbito académico. Conozco la capacidad extraordinaria de Manuel. Manuel es un caso muy emblemático de alguien que desde muy abajo fue ascendiendo intelectualmente, académicamente. Y siempre lo dije en debates, así que consideraba que era uno de los mejores constitucionalistas del Paraguay. Es un gran constitucionalista, él fue convencional constituyente, tuvo militancia política en el Partido Liberal, obviamente. Ahí también lo conocí en su momento. Y después, pero realmente políticamente tuve muy poca, éramos muy jóvenes, yo soy más joven que él inclusive, creo que eran 90, 89, 90 creo que fue, que compartimos un proyecto político. Y después él fue constituyente y magistrado, pero muchos más años trabajé con él en el ámbito académico. Sé de su capacidad de investigación, maneja muy bien derecho constitucional, derecho administrativo, derecho electoral, procesal constitucional y procesal penal. Y con Marcos con menos, pero sobre todo a través de un instituto que se llama INESIP hemos trabajado también en el proceso de reforma del sistema penal paraguayo, que pasamos del sistema inquisitivo al sistema acusatorio. Y ahí hubo un equipo muy interesante que trabajó con juristas internacionales como el doctor Alberto Binder, un poco con Zaffaroni. Y dije, bueno, la Corte hoy en este momento no tiene un especialista en derecho penal. Y ustedes saben perfectamente, estuvieron hablando recién ustedes de los allanamientos, etcétera, etcétera. Los grandes escándalos de este país se producen en el área penal. Entonces es muy importante que la máxima instancia judicial nos dé esa garantía de que se van a respetar las garantías constitucionales que tienen que ver con la aplicación de la sanción penal por el Estado. Eso es lo fuerte del derecho penal. Es el derecho que regula la aplicación de alguna pena que afecte un bien jurídico de una persona, desde su libertad hasta su patrimonio de repente. Pero no tengo ninguna objeción acerca del doctor Jiménez Rolón. Es más, y esto es importante aclarar, Toto y los demás conductores, es muy fuerte y yo que
soy parte de una universidad que ha sido objeto o víctima de una campaña miserable y nos afectó muchísimo hasta que después demostramos que todo era mentira. Yo conozco la universidad paraguaya privada que otorgó el título de doctor. Conozco el trabajo serio de esa universidad. Conozco a sus directivos. Esa universidad en los últimos 3 años ha sido considerada por una empresa británica, la QS, entre las 5 mejores universidades del Paraguay. Está una, Católica, UAA, Americana y la Universidad Nacional de Pilar. Entonces, yo no tengo objeciones en cuanto a ese tema y hago esto también un poco en defensa del trabajo que se hace en una universidad que hace mucho esfuerzo por hacer bien las cosas. Entonces, en definitiva, no me siento derrotado simplemente y agradecí a mi bancada porque me permitió disentir, digamos. Me permitió disentir. Pero también se lo expliqué al propio doctor Jiménez. Ayer le expliqué, le dije, no tengo nada en contra suya, pero esta es mi posición simplemente. Y espero que para la próxima, como dice acá la senadora, ojalá pues, pueda Se ser presenten con... todos. O sea, pueda ser con... Yo creo que ya una mujer sí o sí tiene que ser designada para la Corte en la próxima. La doctora Elodia, excelente. Carolina Llanes, una gran penalista, especialista en Derecho Procesal Penal. Creo que estamos por buen camino en este sentido. Felipe, Mariana y... Senadora Arruda, antes que nada, felicidades. Gracias. A los fantoches hay que sacarle la careta a ese nivel. No hay que temblar, que no tienen la mano ni la voz. De verdad le digo. Y lo digo así públicamente porque creo que ameritar. Gracias, Felipe. Fuera de eso, podemos hablar de un gran acuerdo para la justicia, un gran acuerdo para mejorar la Corte, un gran acuerdo para que entren 2 personas nuevas. Voy cambiando el término porque podemos ir, si te fijas, puedes ir denigrando si quieres el nivel del acuerdo, ¿verdad? Por lo menos en el caso de las 2 candidaturas que vos apoyaste, que fue la que efectivamente se nota que hubo una conversación grande detrás, ¿verdad? O por lo menos de varios partidos, ¿verdad? ¿Qué implica ese acuerdo? ¿De qué se habló más? Y te pido, Nani, que no me digas solamente los puntajes, porque eso... No. O sea, necesitamos llegar un poco más, ¿verdad? Porque esa era una muy buena... No, está bien, ayer ya hablábamos que estaba bueno como... Yo te digo lo que como speech. evaluamos, yo te dije lo que para mí pesó personalmente y lo que evaluamos tanto Entre en bancada, partidos, te digo, en bancada ¿eh? y en mi partido particularmente, fue que ya sabíamos cuál era el sentido del voto de las otras bancadas. Del Ejecutivo sobre todo. No, del Ejecutivo no. Yo te estoy hablando de los líderes de bancada que ya fueron exteriorizando a quién darle el apoyo. Sí. Y creo que es importante, y fue lo que evaluamos, hablamos con la conducción y en bancada, que ellos sientan que están respaldados por la confianza de toda la Cámara y que eso implique para ellos mayor responsabilidad con el Estado y con la ciudadanía. Porque nosotros necesitamos un poder judicial independiente. Y si estos señores fallan, desde mi bancada no vamos a tener la más mínima duda de impulsar un juicio político a través de nuestros diputados. Nosotros creemos que tienen que sentir ellos la responsabilidad que le da la confianza que en este momento el Senado le está dando, que veremos, yo creo que el Ejecutivo va a darle, y que sepan que ellos tienen el deber de pelear por la independencia del Poder Judicial y de pelear por cambiar la imagen del Poder Judicial. Y estamos empezando con 2. Van a venir otras ternas que tienen que cambiar. Nosotros estamos impulsando de vuelta el juicio político de 2 que todavía están, ¿verdad? Porque estaban Bajac, Blanco y Garay Sucolillo, pero Bajac ya se fue por la edad. Nosotros creemos que también hay que dar señales, por eso estamos impulsando ese proceso, a pesar de que Blanco se va a fin de año y nos dicen de repente ya no va a llegar, bueno, pero yo creo que la gente que no hizo bien las cosas no merece salir por la puerta grande. No, son mensajes políticos también. No, hay que dejarles salir por la puerta grande. Nosotros sentimos muchísimo, yo te digo, desde Ciudad del Este, desde el Alto Paraná, que es un lugar donde estamos bajo la superintendencia de ellos y que sentimos el azote de la mala administración de la justicia. Entonces, por allí va por, te doy la confianza, pero no te doy un cheque en blanco y tenés la responsabilidad de responder a esta confianza que se te está dando. Vamos a hacer una pausa. Le quería repreguntar ahí, pero lo voy a hacer a la vuelta porque me queda que es mejor que tengas el apoyo de la institución como tal, como Senado, sí, antes que de 2 partidos y después diga, no, vamos a responder primero a estos 2, ¿verdad? Claro. Pero después le vamos a preguntar, vamos a hacer la pausa y ya volvemos.
Y Radio Disney tiene preparada para ustedes la primera fila del concierto de Shakira en Buenos Aires, este 25 de octubre en el estadio de Vélez. ¿Cómo participar? Bueno, escuchá Radio Disney y te vas a enterar cómo podés estar en esa primera fila del concierto de Shakira. Para mí la cantante más sincera de todas. Buah, ¿Saben por qué? ya dijiste un par de veces. Ya dije que el chitera pues su cara no Sí. miente, bueno, en fin. Ya está. Bueno, eso. a la senadora le gustó, ¿te das Está cuenta? bien, está bien. Déjame, por favor, voy a cultivar la bien. Pero sonrisa señora, viene en una las sesión multitudes. súper estresada, viejo. Se va a reír cualquier cosa. se va a reír. Mira que tiene payasos Es en que la cama y no se los rió hoy. chistes ¿eh? ingenuos son más Claro. simpáticos a veces. Bueno. ¿Te das cuenta? Encima le validás. ¿Cómo le parás después mañana? Bueno, Pero tienes razón la senadora cuando escuchas por quinta, sexta vez nomás lo que ya no es simpático. Ah, bueno, senadora. ahí le cambia la Sí, historia. Claro. Te reto así. Mariana, No, puedes preguntar si mentira. querés, digo. Tipo, hacer lo que quiera nomás ya porque... Mentira, Toto. Te seguimos escuchando. A ver, un poco. Digamos, está en la línea de lo que planteaba la senadora. Después creo que Toto va a repreguntar o no sobre eso del acuerdo un poco político. Me gustaría trasladarle un poco esa visión al senador Víctor Ríos. Se da un momento, para mí particularmente, no tengo años de periodismo, pero mucho consenso, mucho elogio al trabajo del Consejo de la Magistratura. Me imagino que así da gusto elegir, digamos, se habrán sentido también, más allá de lo que sí es particular seguramente en cada caso, un poco más tranquilos tal vez. Ahora, ya asumiendo el escenario de que tengan el acuerdo del presidente senador, ¿cuál sería un poco la expectativa que tienen ustedes o cuándo o cómo medirían, digamos, el desempeño? ¿Sabes por qué te pregunto? Sobre todo para no esperar otra vez tanto tiempo y que ahora cuando ya están por salir viene alguien que quiere desempolvar el juicio político, pero básicamente va a morir por el camino, digamos. Entonces, no digo que estén en un jaque permanente, pero me parece importante que también los ministros se sientan observados por el poder político que tiene la herramienta del juicio político, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se administra eso a partir de ahora o es muy prematuro? A ver, en primer lugar hay que decir que lo que está ocurriendo, lo que ocurrió hoy y el trabajo del Consejo de la Magistratura representan síntomas de los tiempos. O sea, hoy la sociedad no está dispuesta a aceptar ciertas cosas que ocurrieron antes. Por ejemplo, es muy difícil, hoy estábamos hablando fuera de cámara con Toto. ¿Y entendieron eso? Claro, es muy difícil, hoy va a ser muy difícil justificar designar al número 51, por ejemplo. Por más que las calificaciones del Consejo, uno puede cuestionar los indicadores como cuestiona Desiree, es cierto en lo que dicen muchas cosas, pero de todas maneras te sirve como referencia. Es muy ¿cómo justificar que vos Claro, designes tenés al número algo con qué. 50? Sí. Entonces, desde un principio en el Senado se dijo, miren, acá vamos a tener que pedir al Consejo que conformen las ternas por lo menos con los 10 primeros. Y no se respetó eso como referencia, entonces eso facilita el trabajo. Ahora, ¿qué esperamos? Acá voy a hablar desde mi posición personal. Y me consta que en el caso del doctor Ramírez Candia son cosas que podemos lograr. Esperamos acelerar el proceso de reforma del Poder Judicial. En muchos aspectos. En primer lugar, el tema de la transparencia. Nosotros tenemos que lograr lo antes posible que por ejemplo, las plenarias de la Corte Suprema de Justicia sean públicas, se transmitan, que veamos qué es lo que están diciendo nuestros ministros, que hasta hoy no sabemos. O sea, se emiten las sentencias y uno ya lee, uno no sabe ni cómo se elaboraron, cómo razonaron para llegar a esa conclusión. Creo que es un primer gran paso, ¿verdad? O sea, transparentar el trabajo de la Corte Suprema de Justicia, porque hasta hoy, para qué engañarse, el peso que tienen los relatores es impresionante, porque son los que preparan la sentencia y van los ministros y firman. Posteriormente, esto por dar un ejemplo, pero hay que hacer otras modificaciones, otras reformas del Poder Judicial, y en ese sentido existe una comisión bicameral que hoy hemos resucitado, que está trabajando en la modificación de varias leyes, la ley orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la ley de organización judicial, la ley del jurado de enjuiciamiento de magistrados, del Consejo de la Magistratura, y en ese proceso necesitamos que estos nuevos ministros, que yo doy por descontado el acuerdo del Poder Ejecutivo, bueno, en ese proceso necesitamos la colaboración y el involucramiento y el liderazgo fuerte de los nuevos ministros de nuestra Corte Suprema de Justicia. Esto en principio, pero posteriormente hay que ver también
toda la estructura del Poder Judicial. Hay para mí cambios que tenemos que implementar necesariamente, por ejemplo, en lo que tiene que ver con remuneración de magistrados, en temas que tienen que ver con la posibilidad de la inamovilidad misma. Yo considero que lo más saludable para la República tiene que ser, por ejemplo, que los ministros de la Corte sean designados por 10 años y después a sus casas. Este tema de la inamovilidad, casi un vitaliciado, no ayuda para nada. Acá están las consecuencias. Bueno, en estas cosas vamos a necesitar, repito, del liderazgo de los nuevos ministros de la Corte. O sea que Martínez Candia decía justamente 10 años. Ahora, si hay una reforma constitucional, yo creo que 10 años es lo ideal, como para si quieres hacer algo, cambiar. De otra forma, él considera ya que era como un vitaliciado, te quedas 15, 20 años, y no es bueno que nadie esté tanto tiempo en el poder. Ahora, lo que yo le preguntaba ayer a Elodia, que estuvo con nosotros, es sobre el tema cupos. Pues yo le pregunté porque en esos términos se hablaba, el cupo de la mujer. Y ella me dijo, no es cupo, yo considero espacio. Me parece excelente ese concepto. Entonces que se discuta en ese sentido, no cupos. Recién estábamos acá en la pausa y comentabas, Víctor, que en esta oportunidad fue, digamos, mucho más fácil, porque evidentemente muy buenos candidatos. Y de nada, y fíjate vos, que nadie está diciendo, mira, pero quedó en definitiva un colorado y un liberal. No se discute por el peso de los mismos candidatos y las personas que tienen el acuerdo. Ahora, me pregunto yo si esta tónica va a seguir, porque para fin de año tenemos lo de Blanco y el año que viene está la Peña y bueno, en fin. Garay su Colillo. Bueno, lo que pasa es que ya ni me acuerdo de él porque la verdad que nunca lo veo, qué sé yo. Si lo francamente, encuentran a él, buscando a Wally. Vos sabés que me olvidé de él. Algunos por lo menos por YouTube aparecen, ¿verdad? Claro, alguna vez, el ministro youtuber también, ¿verdad? Sí, entonces esa tónica va a seguir, y si va a seguir depende evidentemente del trabajo del Consejo, de los candidatos y después de ustedes, ¿no? De los acuerdos. Porque ustedes en definitiva también definen, al dar el acuerdo constitucional, el perfil de la próxima Corte Suprema de Justicia. Bueno, ese es el espíritu, y no creo que cambie. Repito, no solamente por una cuestión de voluntarismo de nosotros, sino que porque la sociedad no está dispuesta a aceptar cualquier barbaridad. Y nosotros estamos interpretando eso, la clase política, la llamada clase política, ¿verdad? Tiene que tener esa lucidez y esa inteligencia de leer los momentos e ir modulando su conducta al humor social o a las tendencias que imperan en la sociedad. Nosotros consideramos, y no se siente eso en el ambiente, que nuestra sociedad hoy es mucho más exigente. Y eso se refleja en el trabajo del Consejo de la Magistratura. Fíjense ustedes, ¿desde qué año tenemos estas audiencias públicas del Consejo de la Magistratura con los candidatos? No hace mucho. Creo que son 2. Esta es la segunda. Yo creo que es el segundo tanda, llamado. digamos. Bueno, pasaron con lo de los fiscales y ahora no. Y fíjense ustedes, no se modificó la Constitución, Exacto. no se modificó la ley. Siempre, sí. Los hombres. Los hábitos van cambiando por presión de la sociedad. Y está bien eso. Yo creo que, por ejemplo, yo nunca soy partidario de tener, porque muchas veces dicen, los políticos quieren tener sus jueces. Y los jueces, vos podés hoy decir, bueno, yo lo voté y está ahí gracias a mi voto y le voy a pedir favores. Pero uno mira el comportamiento de los poderes judiciales. Cuando vos designás a un juez que entró ya subalternizado al poder político de turno, después cambia nomás, se acomoda al poder político que viene después. Entonces, mejor designar a alguien que te garantice cierta independencia de criterio, preparación, que su trayectoria te indique, por ejemplo, por lo menos una garantía en cuanto a su imparcialidad, a su independencia, a no dejarse presionar, y eso por ahí es mucho más efectivo porque no importa el contexto político, va a mantener una trayectoria o una línea de trabajo. Yo creo que esto no va a cambiar, no solamente en el caso de los ministros de la Corte. Viene el defensor
Defensoría Pública, Defensoría Pública. van a ver que va a ser la misma tónica. Y cierro con esto. Hoy cuando uno conversa con algún parlamentario, algún senador, te dice, ya acá no hay currículum por la mía. Ya no es como antes, ya muy pedaña imponer. Nada, Acá se cayó. porque ya yocona, ya justificaran, ya que todos ya ni ande, ni ande, mabe. Esa es la tónica que se maneja hoy en el Congreso. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a... Mariana, yo creo que ella nos va a preguntar, porque no le gusta mentir. Entonces... Bueno, vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Censura previa. La línea de maternidad de Fisher Price está pensada y diseñada integrando las diferentes etapas y necesidades para tu bebé. Por eso pensamos en productos para ellos como biberones, sacaleches que sean funcionales, alegres y seguros para una mamá feliz que disfruta cada instante con amor. El mejor comienzo eres tú, línea de maternidad de Fisher Price. Bueno, vamos a barajar de vuelta. Menos Mariana, no, mentira. No, Mariana, no, Felipe, por favor. De verdad, que yo te digo. Censura. No, así es Y mortal. acá mi cinto. Sí, ¿verdad? No, Con mis para acá, zapatillas. tiene miedo la mujer a los cintos ya a esta altura. Nadie va a decirle a... No, ya. Senador Ríos, ¿cuáles son los niveles de compromiso, digamos, que uno espera teniendo en cuenta un factor totalmente simple como la matemática o la aritmética, ¿verdad? Como quieras llamarlo, ¿verdad? Son 2 de 7. O sea, 2 versus 7 son, ¿verdad? Los que entran como 9. Hay pico tanta esperanza, pueden ser muy buenos jugadores los dos que entran, o no. Pero como para que entren a patear el tablero y decir, no, vamos a hacer cosas totalmente distintas, como cosas que son casi operativas, que me decía, eso no iba a poner una cámara y levantar una web, ¿verdad? Que transparente en eso. O sea, ¿hay tanta esperanza como para eso o Cuando no? un colegiado. Cuando un por colegiado, ejemplo, te digo. Por ejemplo, en ese punto, sí, ¿sabes? Porque yo siempre recuerdo el caso de Pero en general, te cité el ejemplo que vos mencionaste nomás. Claro, ¿verdad? yo siempre menciono, o recuerdo, no siempre menciono el caso del doctor Raúl Zaffaroni, cuando fue designado ministro de la Corte en la Argentina. Él entró y cambiaron muchas cosas en la Corte. Después él me decía, no logré todo lo que quería, me falta mucho, pero hubo cambios importantes. ¿Por qué? Porque él, al entrar, al ser nuevo, lleva el sentimiento, lleva la esperanza y el humor social La del momento. responsabilidad. Claro. Entonces, hoy los dos futuros ministros, ellos representan hoy el sentimiento, la esperanza, los valores y los deseos de la sociedad paraguaya. Entonces, lo que ellos plantean tiene esa legitimidad, esa fuerza, ese consenso que tienen de parte del Senado. Fíjense, Manuel tuvo la unanimidad, Eugenio, como decía un profesor en mi valle. Eugenio. Eugenio se escribe con E. Eugenio. Eugenio, un gran consenso. Entonces, eso es fuerte, es una Sí, el mensaje tiene es mucha contundente. espalda. O sea, cuando ellos planteen algo en la Corte, por más que sean dos, Claro. los ministros que ya están saben que ellos están representando el nuevo consenso político, social y cultural de este país. Interesante. Optimista. Sí. Para Es que estamos todos medio, ¿verdad? Sí, ya me preocupa Estamos que en para una- más si una onda ya hecho. Buscamos Para un cena- archivo, no sé, ¿Qué no, algo. Alguien que no esté- y yo por eso decía lo del chiste, solo para romper un poco. Sí, No, ¿verdad? vamos a Pues, romper buena la onda ya. alegría. Para la senadora Rúa, en esta línea, digamos, de la renovación que tanto se espera, se habla mucho y yo tengo, de hecho, también expectativas en la labor de los ministros, pero de hecho no van a cambiar toda la estructura justamente. Ahora, ¿cuál, desde tu perspectiva, que sos una batalladora también, digamos, del gremio, cuáles son los próximos pasos o hacia dónde vos enfocarías, digamos, los próximos pasos hacia esa mentada reforma judicial que un poco ya se da con dos nuevos nombres, pero cuáles serían los próximos pasos que vos podrías respaldar, sobre todo desde el Senado, qué esperarías de ellos, no sé hacia dónde va un poco esa línea según tu óptica? Sí, una cuestión fundamental, Mariana, que yo creo que ellos pueden hacer y que de hecho manifestaron prácticamente todos los candidatos, pero ellos de cierta manera también se explayaron mucho sobre eso, es que la Corte Suprema de Justicia no puede seguir cumpliendo funciones administrativas durante Sí. todo el tiempo y dejarlo jurisdiccional. Su principal función es resolver cuál es el poder más importante del Estado entre los tres poderes. Para mí es la justicia, porque Claro. tiene la última palabra. Claro. Y sin embargo, es la más desacreditada. El último recaudo. El problema de Paraguay es que tenemos inseguridad jurídica. Ellos tienen que dedicarse A recuperar. a recuperar esa credibilidad y van a recuperar esa credibilidad en la medida en que salgan sentencias
ya sin tanta morosidad, que se resuelva el problema de morosidad extrema que tiene la Corte Suprema de Justicia y que se resuelva el tema de los relatores. Según lo que pudimos saber durante estas preguntas y qué sé yo, De los hay relatores 118 anexos relatores ministros. en la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuánto? 118 relatores. Sí. Quiere decir que vos te vas con un expediente, con toda la esperanza 9 de por que, cada ministro. de que el ministro ni mira tu expediente. No más. Y después te vienen las negociaciones, Claro. que justamente ocurren muchas veces a través de relatores. Yo te juro, ejerciendo la profesión durante 28 años, los primeros tiempos yo podía irme y pedir audiencia y hablar con los ministros de la Corte. Actualmente, prácticamente, no se puede. ¿Cómo, Y si tenés más, suerte, ¿cómo hablas se con el dio relator. esa? O sea que vos hoy todo tenés que manejarlo desde la Secretaría. Si por allí querés de alguna manera, porque solamente es por tener el contacto, los ministros de la Corte tienen que estar cerca de la gente también. Tienen que sentir un poco lo que la gente siente. Ellos son personas ausentes y se dedican más a la parte administrativa. Y eso pueden cambiar ellos. ¿Te imaginas que Eso ayer, pueden empezar a te cambiar. imaginas que ayer, perdón, ayer estábamos con dos ministros, o sea, dos candidatos, Jiménez y Elodia, Elodia. y el presidente de la ASO de magistrados, creo, magistrado, Uno de los integrantes no era el Ledesma. presidente. perdón, Daniel. Ledesma. Daniel Ledesma. Terminamos hablando de que tienen que resolver problemas de papel o de tinta. Sí. Hermano Así mismo. querido, Así ministro es. de Corte haciendo eso, Corte. una locura. Eso no es una republiqueta. Pero Pero entre paréntesis, algunos, bueno, el Odia, por ejemplo, defendía eso porque decía que eso le da la Sí. autarquía. Ahora, yo creo que la línea pero va no. por por la Claro. dedicación No casi discuto. exclusiva que le dan a lo administrativo, Claro. dejando de lado lo Pero jurisdiccional. Martínez Simón dijo en el programa que ya hay un administrador general y que los Sí. ministros de corte no hacían eso. no hacían eso, sí. No, está lo que- bien, lo pero que- hay se está creando un consejo. Lo que Claro. pasa es que otra vez ellos manejan todo. Ah, sí. Bueno, Y claro, se lo- pero dedican uno más no- le a elevan visitar, para que firme a- el- a Igual hacer ahí- paladas iniciales, igual ahí, a ver dónde se senadora. hace. Ellos La se otra dedican Ahí, a sede, eso. senadora, la yo lo que futura creo sede. es, perdón Sí. la interrupción, no sé si vos estás de acuerdo, es que en realidad, lo dije una vez acá, es interesante para la administración de justicia, pero yo creo que los ministros saben que el poder político es poder económico y es ahí donde ellos lo tienen. No creo que sea porque se les exige ni porque les absorbe nomás. Ellos le dedican tiempo al administrativo Es que porque les ahí gusta tienen más dedicarle tiempo porque ahí a tienen su eso. cartera de ¿Saben? clientes, Les claro. gusta más Paz. dedicarle tiempo a eso. Claro. Para mí, por eso justamente decía, para mí el magistrado tiene que querer resolver los problemas. Yo soy apasionada del derecho. A mí me gusta revisar un expediente y me gusta concluir cosas y hacer alegatos, porque me gusta lo que estoy haciendo. O sea, hoy estoy alejada del mundo en el cual siempre me manejé. Pero si vos llegas a ser magistrado, si vos estás en la cúspide de lo que significa tu carrera, o sea, la profesión que abrazaste, o sea, vos tenés que hacer eso. ¿Sabes qué pasa? Decían, por ejemplo, justificaban algunos, yo no recuerdo quién, no sé si Jiménez o Elodia o quiénes, pero que estaban ahí. Decía, lo que pasa es que el tema administrativo tampoco nosotros podemos desligarnos totalmente. Porque, ¿qué pasa? Si no, eso va a caer, digamos, en el ámbito político lo que nosotros estamos manejando. Y decía, por ejemplo, si necesitamos nosotros una representación judicial allá en el medio del monte donde no hay, entonces lo tenemos que manejar de acuerdo al criterio de la aplicación de la justicia y no de acuerdo al criterio político. Entonces hay una suerte también de desconfianza en ese sentido, o yo no sé si es desconfianza o por lo menos para justificar el tema administrativo. O sea, Bueno. vos que estuviste tantos años ahí en los pasillos sabrás de a lo que me refiero. Yo te digo que cuando más te alejas de la capital es peor, ¿verdad? Pero de hecho te puedo asegurar que como están haciendo no funciona. No funciona. Entonces bien que podríamos probar de otra forma. cosa, Claro. claro. Yo- Una cuestión de lógica. Yo repito, integro la comisión bicameral para el estudio de la reforma del Poder Judicial y debatimos mucho sobre ese tema Sí. de lo administrativo. Nadie plantea o sea, la autarquía del Poder Judicial, nadie discute. Claro. Claro. Esa otra cosa. El tema es quién, o sea, si el ministro operativa. puede dedicar 90% de su tiempo a ese tema o tiene que haber, y realmente nosotros tuvimos mucho debate, algunos planteaban un consejo, pero del Poder Judicial, no es que vaya el diputado o el senador, la autarquía Claro. no se discute. Ahora, ¿cómo se gestiona? ¿Cómo se administra esa autarquía de tal forma a que no ocurra lo que está ocurriendo, como dice la senadora? Lo de hoy no funciona, es cierto, están más preocupados por lo administrativo. ¿Por qué? Porque o sea,
está más preocupado por nombrar gente, por la licitación, etcétera, etcétera. Por Y lo- sancionar gente. Por sancionar gente. Y los justiciables, Sí. bien, gracias. Claro. Entonces ahí viene el desprestigio y la morosidad y todo lo que conocemos. Felipe. No, a ver, de vuelta a cualquiera de los dos a esta altura, para un poquito tener opiniones de las que puedan surgir. Tenemos en diciembre una siguiente, probablemente una siguiente convocatoria, ¿verdad? Otra vacancia. Ya se hizo y ya, Sí. ya están presentados, tengo Sí. entendido. Sí. ¿Qué se espera de eso? ¿Un trabajo similar? ¿Que llegue por fin? ¿Que se recupere aquella silla para la mujer, Nani? ¿Te parece como un tema de discusión para en ese llamado? O sea, yo no creo que tenga que haber cuestiones ya dirigidas y que tengan que ser exigidas, como se dijo antes, no me gusta hablar de cupo. Sí, creo que Ajá. los espacios, y creo que la mujer conquistó su espacio dentro del mundo del derecho y dentro del Poder Judicial. Hay probablemente más mujeres que varones, por lo que yo veo, por lo menos en Ciudad del Este tenemos más juezas que jueces, en la parte civil, laboral y en el tribunal. Hay muchísimas fiscales, ¿verdad? Está el espacio conquistado, pasa por la capacidad y creo que la capacidad existe. Ahora, respecto al proceso en sí, Felipe, yo haría una crítica a lo que hizo el Consejo de la Magistratura A ver. y coincido en eso con Desiré. No se puede puntuar la honorabilidad. Claro. Sí, Tiene es que ser una locura. sí o no. Claro. No podés ponerle puntaje al es honorable 30, es honorable 20, es honorable 25, honorable 28, 29. ¿Y cómo puntúas eso? Entonces Sí. yo creo que tiene que La- ser la sí vara o no y demasiado- punto. demasiado, ¿Verdad? sí, es muy loco. Puntuar el resto, puntuar la capacidad de resolver, o sea, la rapidez con la que te responde, puntuar una serie de cosas que quieras. cuestión más ¿verdad? técnica, menos- Si conoce, Más las medibles. funciones y por supuesto el conocimiento jurídico en sí, ¿verdad? Que es fundamental. Pero puntuar la honorabilidad, yo creo que deciré más si tiene razón en esa crítica que hace y le pediría al Consejo de la Magistratura que reconsidere ese tema, ¿verdad? Porque eso se presta a suspicacias y nosotros tenemos que tratar de transparentar todos los procesos y evitar que existan suspicacias. Pedro y Lo, Mariana. lo que pasa Sí, es que Mariana. la subjetividad, hay aspectos mucho más objetivos, como dijo Mariana, o sea, medibles así objetivamente, Claro, cuantitativamente. Por ejemplo, no sé Calificables. si ustedes saben, por ejemplo, en publicaciones, solamente el Consejo admite 2 publicaciones. Ah, O sea, en el caso del doctor Ramírez Candia, por ejemplo, él me decía, yo tengo 11 publicaciones y me computan solo 2. Entonces, ¿por qué no computar las 11 publicaciones? claro. Ni Si siquiera son- lo hacen por la calidad, sino solamente No, por no, tenerla. ¿verdad? Claro, ¿por qué ¿cuál es el Claro. criterio para decir consideramos solamente 2 Los publicaciones? logros, los logros o sea, profesionales. eso es mucho más objetivo que medir la honorabilidad. ¿Cómo defino eso? Yo creo que ese aspecto tiene que corregir, creo que tiene que corregir la cuestión de la ponderación de las publicaciones, porque eso es producto de un trabajo esfuerzo, intelectual, laburo, claro. académico, demuestra tu formación, tu pericia, que es lo que estamos buscando. Y otra, yo creo que Desiree tiene razón también el tema del, ¿cómo se llama la evaluación psicotécnica? El test psicotécnico, pero eso no se puntúa. Pero de todas maneras, Eso es no se una empresa puntúa. privada. Sí. Que dijeron acá los mismos que vinieron que es un test para gerente de supermercado. Por eso. Más o menos. Es lo que dijeron ellos. Claro. ¿verdad? Sí. Yo, Dijeron ellos eso. Uno Claro, que lógico, no, como que no era, tenía más que vale ver con la pájaro- administración de Más vale justicia. pájaro que encima volando. Claro, o sea, no había preguntas que tenían que ver con administración de justicia ni nada. ¿verdad? No, nada. Bueno, Mariana o Pedro. Ah, creo que sí, muy bien. Sí, vos sí le diste, no. Claro, Yo yo siempre yo pregunté. lista. Te agarró al Así, vuelo. siempre lista. Claro. Gracias. Agarró ¿sabe que agarró antes que los 100 volando? Claro. Agarró el primero que se le tiró. Más vale pájaro en mano. Qué promesa de preguntas después, ¿verdad? Justamente, digamos, en esta, ya que estamos hablando de evaluación, hablamos de 2 temas, o por lo menos algunos puntos que podrían ser corregibles. El tema, estamos todos de acuerdo con la linda terna, pero ya hay algunos puntos corregibles. Por ejemplo, en la medición, digamos, o la evaluación de la honorabilidad, mencionaba la senadora, la medición de las publicaciones es otro punto que recuerdo. No sé si hay objeciones, bueno, al test psicotécnico. Para la siguiente terna, ¿cuáles podrían ser algunas recomendaciones justamente sumadas a estas para, sé que tiene el respaldo de ustedes la terna, pero cómo mejorar o qué se podría ya incorporar? Porque ya que lo hicimos bien relativamente, bueno, mejoremos, ¿verdad? Creo que si hay ese espíritu se puede lograr porque ahora tenemos llamados de futuras vacancias. Entonces, ¿por qué esperar a otras y seguir con este modelo si se puede ya mejorar?
Yo fundamentalmente creo que son estas dos, Mariana. No, Ok. no encuentro en este momento otra crítica que hacer. Son estas dos cuestiones que son muy importantes. Son muy importantes. No son Claro. nada relativas. Son Claro, sería realmente seguir el modelo. Y en el fundamentales. caso de la honorabilidad, perdón, el planteamiento sería ser sí o no. ¿Sí o no? Y en ¿Sí o base, no? ¿sobre ¿Sos qué o no base? sos honorable? Claro, pero ¿quién dice que sos o no sos? Lo que, No, lo que pasa es que, es que ellos marcan, pues, de tienen que acuerdo empezar a... definiendo el concepto de Y honorable. claro, Pero a eso en a realidad eso lo me que se refiero. tiene en ¿Cómo cuenta- cómo en realidad pasaríamos lo que a se tiene eso? en cuenta es, digamos, un poco el pasado de la persona y las reacciones populares que se sienten, que también es una cuestión que hay que tener mucho cuidado. Claro, Cuidado, totalmente. Entonces yo quiero bloquearle a alguien y le atacamos todos juntos y Y chao. pierde su honorabilidad. Entonces, Preguntarle a realmente Cámara, esa es ¿no? una cuestión que el Consejo de la Magistratura tiene que resolver, porque el tema de la honorabilidad habla de la Constitución. Sí, Entonces habla no podés totalmente. también Claro, no podés dejar de lado. desechar, tenés que de alguna manera ver eso. Yo creo que es tu pasado, es el testimonio de vida que tenés. Claro, lo que se O sea, conoce si como estás metido en cosas reputación, ¿verdad? extrañas, la reputación, si estás metido en cosas extrañas, obviamente no sos honorable. Pero o sea que también Vas a es tener más subjetivo, poder. Pero es que va a ser Tienen que ser siempre los indicadores objetivos. objetivos. Claro, Ahora, por eso que es difícil. Si alguien te demuestra que tuviste a tener una vinculación con Cucho, entonces Está manejando su honorabilidad auto, me ¿verdad? estás hablando. Hasta ahí te por puedo- ejemplo. hasta ahí nomás te puedo decir. Por ejemplo, hasta ahí nomás te puedo decir. Tiene que ser cuestiones objetivas, o si no entramos en un mundo sumamente difícil de Claro, definir. demasiado arenoso. Nadie es Igual dueño sigue de siendo difícil. absoluto de la verdad en ese sentido. Entonces, yo siempre en estas cosas soy partidario de Sí. que los indicadores sean Sean claros. objetivos. Y sobre el tema del test psicotécnico, a mí no me gusta que una empresa privada acceda a datos tan sensibles Del para futuro el ministro. Estado, para el ministro de la Corte. A ver. Pero había datos sensibles porque eran. Pero, según No, el test, no, era- no, el perfil de perfil. ellos. ¿Cómo no o es sea, sensible si está evaluando la cabeza de a ver, tu ¿el loco ministro o de la no es loco? Corte? ¿Qué sé yo? El perfil es, Ahora, claro. ¿Usted se imagina una empresa paraguaya Sí. haciéndole el test psicotécnico al ministro de la Corte de Israel? No. Ahora Me imagino que menos. tendrán otros Que ahora mecanismos. menos, Ahora ¿verdad? menos. Ahora menos. Ahora sí que. Ahora menos. ¿De Turquía o qué? Claro, ahora la vamos a meter. Ahora, una consulta que tiene que ver justamente con, obviamente, con la potestad que tiene el Parlamento para remover a los ministros de la Corte cuando se perdió la confianza, en fin. Eso, ¿cómo ustedes lo van a manejar? ¿Siempre se tiene que manejar por mayorías circunstanciales? O fíjate que tuvimos casi 3 años o 2 años con 3 ministros con la espada de Damocles ahí del juicio político. Y a la par decían, sí, tenemos acá seguridad jurídica. No hay seguridad jurídica de nadie que esté dependiendo de un voto o no que para que esa espada caiga. Y estuvimos 3 años así. Nunca se resolvió porque evidentemente hay un sector que apoya y otro que no. Buscar una fórmula que, no sé, no digo que no dependa de las mayorías, ¿no? Pero que no esté tan, no sé cómo decirle, tan contaminada de cuestiones partidarias, porque políticas siempre van a haber, pero cuestiones partidarias, la permanencia o no de un ministro que está seriamente cuestionado, ¿Se pusieron a pensar en eso o no hay otro mecanismo que el que tenemos ahora? Realmente el mecanismo que existe es... Sí, no, ya, Claro, por eso, pero es vieron que acá no dio constitucional, o sea, resultado, que no- 3 años tuvieron... Pero yo te digo una cosa, lo que ahora se dio para el nombramiento o sea, para la selección dentro de la terna, fue un acuerdo, como explicamos antes, donde se discutió y donde se buscó y se ponderó, sobre todo darle el respaldo, que se le dé el respaldo, que todos le demos el respaldo de tal manera que el compromiso sea mayor. Ah, Respecto a juzgar los actos, cuando existen denuncias fundadas, cuando hay pruebas, Sí. cuando hay cosas que están a la vista, o sea, no podemos convertirnos en protectores porque son nuestros correligionarios. O sea, hay una ciudadanía que hoy te está pidiendo que actúes de una manera distinta. Y por lo menos particularmente yo quiero hacer las cosas de manera distinta. Y creo, sobre todo en la urgente necesidad, como ya señalé antes, de que tengamos un Poder Judicial independiente y que tengamos gentes probas dentro de la Corte sobre todo y en todos los cargos dentro del Poder Judicial. Víctor. El mecanismo es constitucional, como dice la doctora, Sí. pero entiendo tu pregunta. Vos estás planteando una cosa de repente, la futura reforma constitucional, Obvio. ¿en qué mecanismo pensar? Sí. Y no se me ocurre, porque si no es el Parlamento el que toma esa decisión, ¿a quién puede hacer? ¿La UIP, la ARP? No, siempre o por el algún Parlamento, consejo obviamente. especial? Sí, bueno. Siempre va a tener su condimento político,
porque la Corte Suprema de Justicia es uno de los poderes del Estado, es un poder político. Entonces necesariamente tiene que haber, va a tener condimento político y va a haber incidencia del poder político. Esto es así en todo el mundo. Incidencia en la designación y en la destitución de los ministros de la Corte. Lo que tenemos que lograr es esto que de a poco estamos logrando en Paraguay, que la ciudadanía, que la sociedad exija, se maneje en base a valores democráticos, que se muestre una sociedad intolerante con ciertas cosas que se hacían Ciertas prácticas. en otras épocas, con ciertas La prácticas, permisividad esa. y que si un partido político protege a un ministro de la Corte, que todo el mundo sabe que es un bandido por el hecho de ser correligionario, que el costo político que soporte ese partido político sea tan alto que después diga, bueno, señores, hagamos lo que se tenga que hacer. Porque de lo otro es, no sé cómo podríamos hacer. Por ejemplo, a nivel, no ya a nivel de la Corte, en las otras instancias, o sea, los jueces de las otras instancias que son juzgados por el jurado, yo creo que necesitan ciertos cambios en el jurado de enjuiciamiento para que tengan mayor libertad, mayor independencia. Por ejemplo, esto de que el jurado actúe de oficio es una barbaridad. Porque si vos sos juez de garantía y de repente no elevaste a juicio oral un caso, por más que hayan apelado y esté pendiente la sentencia del Tribunal de Apelaciones, el jurado ya te puede echar. ¿Y qué pasa si después el tribunal confirma tu sentencia? Y la pregunta es la siguiente: ¿qué tribunal se va a animar a confirmar tu sentencia si a vos ya te echó el jurado? Ya íbamos a cambiar, claro. Bueno, y eso está ocurriendo. Y nosotros presentamos ya un proyecto con el senador Sergio Godoy, donde planteamos varias modificaciones, y una de las modificaciones es esta: que el jurado no actúe más de oficio, porque eso contradice absolutamente nuestro sistema jurídico, que es acusatorio, que dice que alguien no puede ser fiscal y juez al mismo tiempo. Lo que pasa es que el jurado pasó, Víctor, del oscurantismo absoluto, pasó a que 2 o 3 tapas Y sí, pero a te veces den lo que- vuelta. claro, Así es. Si lo ahora que te dicen alguna 2 o 3 veces, tapas, ¿verdad? Cierro con esto. Estaba revisando, hoy recibimos un informe del jurado de enjuiciamiento. 5 años atrás hubo, por ejemplo, en un año, 5 casos en que el jurado actuó de oficio. En el 2018, hoy, a estas alturas, ya son 30. Imagínense cómo ha cambiado ese activismo, y es muy peligroso. Eso afecta terriblemente la independencia de los jueces y los fiscales. Senador, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Senadora, muchas gracias por estar. Gracias a ustedes. Gracias. Tenemos ambos. 5 chances más, ¿verdad?, de hablar de este mismo tema, así que Qué bueno. Sí. prepárense nomás ya. Ok. Todo mucho cariño, mucho afecto, mucha Sí, hay que encontrar para que se peleen algo. o sea. Sí, hasta algo hay Yo te digo, el que técnico técnico podemos tener ahí una beta para discutir. La que estuvo Yo sé peleando por qué hoy en te el digo. Senado es acá la senadora. Sí, Yo sí. sé por qué te digo. que el Bueno, técnico técnico puede traer algo. vamos a la pausa ya, bro. I've been waiting for a guy to come. Parte final del programa, a todos nos quedó la sensación como que hay Yo un acuerdo, digamos, o sea, de alguna Tengo forma, ¿verdad? un resumen, hice mi tarea. No. Yo diría que me quedan de esta noche el espaldarazo político, el consenso, digamos, con el que Eso es un ingresan, buen mensaje. las necesidades de mejora al proceso de selección, tema Claro. técnico, honorabilidad, publicaciones, etcétera. Y tal vez lo otro, no sé si es tanto, pero la dedicación jurisdiccional y no administrativa. Creo que por ahí va un poco la postura de ambos. Sí, Pedro. Sí, no, también el perfil que están buscando y hicieron ellos, sí, desde el ámbito político están diciendo, bueno, se tienen que dedicar más al tema judicial y dejar un poco el lado lo administrativo. Hay que ver cómo administran los futuros ministros. Sí. A mí me quedó, ahí ambos coincidieron en el tema, esa es la lectura que necesita hacer que sean los políticos para los momentos. Y eso es consecuencia, esas son estas decisiones. ¿verdad? Claro. O sea, no nos podemos hacer los locos básicamente porque tenemos gente que nos está observando, Ah, que nos está escrachando, que nos está custodiando lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, y en un tema tan delicado como la corte, como la justicia, no hay que, digamos, no hay que tirar ladito ni a la moneda. Claro. Entonces me parece sano también eso, ¿verdad? ¿Cómo? Alguna cosa positiva hay que rescatar también un poco. esa ¿verdad? sensación de, digamos, estamos siendo observados con mayor detenimiento que antes, Sí. ¿verdad? Ya no nos perdonan por perdonar ciertas situaciones. Y Eso me que- parece un fenómeno interesante, Eso que ¿verdad? hablaba el senador Río, que te Totalmente. dice, nosotros sentimos la presión, dice, ¿verdad? O sea, Claro. y está bueno que nos acomodemos a eso, que nos amoldemos, decía, ¿verdad? Claro, sí tenemos candidatos, pero que sean buenos, ¿verdad? Tampoco Claro. tenemos cualquier paquete, ¿verdad? Exactamente. Claro. Bueno, nosotros nos vamos a encontrar mañana. Que pasen una buena noche. Hasta mañana. Chao, chao.